La visita a las cataratas del Iguazú por lo general no suele ser larga y si queremos ahorrar, una buena opción es moverse en transporte público. Los colectivos funcionan muy bien y van a los principales destinos como el aeropuerto, las cataratas argentinas, las cataratas del lado brasilero y el duty free. Está la opción de hacer estas actividades con una agencia de viajes en excursión, pero si estás por viajar, quédate a ver este video que te va a ayudar mucho, te mostraremos todos los precios que necesitas saber. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal y si tenés alguna consulta no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Algo que tiene de bueno es que es muy fácil utilizar el transporte público en Puerto Iguazú. Empezaremos por el aeropuerto. Obviamente cuando llegamos podemos estar algo perdidos. Se puede sacar el transporte hacia tu alojamiento con una agencia, pero también está la opción de ir en colectivo. El costo de este viaje es de 7.000 pesos y nos dejará en la terminal de ómnibus que está ubicada en el centro. Desde aquí tendremos a distancia a pie algunos hoteles o bien desde acá nos podremos tomar un taxi. Nuestro siguiente recorrido será ir hacia la actividad principal de este viaje, el Parque Nacional Iguazú en el lado argentino. Para tomar el colectivo tenemos dos opciones. Si estás alojado en el centro, lo más conveniente es ir hasta la terminal, en donde cada 20 minutos sale un colectivo. Si no estás cerca de la terminal, por ejemplo si estás alojado en la selva, también podés tomarlo en las diferentes paradas que hay sobre la Ruta Nacional número 12. La empresa que hace este recorrido es Río Uruguay, así que simplemente tienen que ver el cartel y subir. El costo del pasaje cuando nosotros fuimos era de 7.000 pesos por persona por tramo. Algo a tener en cuenta es que este ticket se puede pagar en la terminal o directamente al chofer en efectivo, no hace falta tener tarjeta SUBE. Desde la terminal se demora aproximadamente unos 30 minutos en llegar y lo que tiene de bueno es que te deja en la puerta del parque, justo frente a las boleterías. Ahí mismo tendrás un cartel en donde te indica los horarios de regreso y como podrán ver también son cada 20 minutos. Comparado con una excursión, esto es un ahorro increíble y podemos asegurar que se viaja muy bien. Seguimos ahora en un recorrido que suele generar muchas dudas y es ir a las cataratas del lado brasilero, el Parque Nacional Foz de Iguazú. Hacerlo en un tour es muchísimo más caro, incluso dependiendo de la excursión puede llegar a salir un 500% más. En el caso de que te alojes en Puerto Iguazú, la mejor opción es ir en colectivo. Para tomarlo tenés que ir a la terminal ubicada en pleno centro y desde ahí tenés la opción de tomar el microcrucero del norte o Río Uruguay. Solo tenés que ver cuál sale antes en tu horario de llegada y sacás el pasaje. El boleto se puede pagar en la terminal o directamente al chofer y actualmente tiene un costo de 11.000 pesos ida y vuelta. En este caso, una vez que llegamos a la frontera hay que hacer el trámite de migraciones. Se puede hacer pasando por la ventanilla con un agente o bien con unas máquinas automáticas muy fáciles de utilizar. Para esto necesitas DNI de Mercosur o pasaporte actualizado. Una vez realizado el trámite, otro colectivo te está esperando del otro lado de la frontera para subirte y continuar tu viaje. El viaje desde la terminal a las cataratas brasileñas demora aproximadamente 45 minutos con migraciones incluido, y esto es muy bueno, ya que si van en un tour, auto particular o remis, la espera es mucho más grande, ya que el colectivo tiene un ingreso diferenciado que es mucho más ágil. Lo bueno es que este colectivo también te deja dentro del parque, así que prácticamente no vas a tener que caminar nada. Además, si querés combinar tu visita con el Parque de las Aves, está exactamente enfrente, así que solo tenés que cruzar la avenida y listo. El colectivo para volver se toma en el mismo lugar a donde te dejó y si no sacaste el boleto para regresar, lo podés pagar directamente en efectivo al chofer. Para llegar al duty free hay diferentes opciones. Por ejemplo, una de ellas es hacerlo en una excursión. En un tour a las cataratas brasileras se suele hacer una parada aquí. En el caso de que te alojes en Puerto Iguazú, la mejor opción es ir en colectivo. Para tomarlo tenés que ir a la terminal, ubicada en pleno centro, y desde ahí tenés la opción de tomar el microcrucero del norte o Río Uruguay. El boleto se puede pagar en la terminal o directamente al chofer y cuando viajamos nosotros tenía un costo de 5.500 pesos por tramo. También en este caso, una vez que llegamos a la frontera, hay que hacer el trámite de migraciones. El viaje, con migraciones incluidos, se demora unos 20 minutos y lo bueno es que este colectivo te deja enfrente al duty free,
a solo 100 metros de la puerta aproximadamente. Una vez que pasás Migraciones ya no te volvés a subir al colectivo, ya que el free shop es exactamente ahí. Hay que tener en cuenta que este colectivo es el mismo que luego sigue hacia las cataratas brasileñas. Si nos volvemos a subir terminaremos en el Parque Nacional Foz de Iguazú. Por último, a otro lugar que pueden ir en transporte público es a Ciudad del Este, en Paraguay. En este caso, la empresa que brinda el servicio es Expreso Paraguay y el costo del pasaje es de 6.000 pesos por tramo. El trayecto demora 1 hora más lo que demoremos en Migraciones al salir de Argentina. Y así como verán, es muy fácil utilizar el transporte público en Puerto Iguazú. Si están cerca de la terminal, tan solo vayan y pregunten, ya que hay muchos más destinos en los cuales los pueden utilizar. Muchas gracias por mirar el video, esperamos que les haya servido para su viaje a Iguazú. Los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana.